Abrimos la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 1 de febrero de 2017. Estamos abriendo el segundo mes del año con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros de mesa. Buen día, audiencia. Rafael Porcekansky. Buen día para todos. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gerardo, que estás llegando? Cierto, bienvenido de nuevo. Te marcaron, ¿no? Sos el último de estos integrantes de esta mesa, el último que aparece, Gerardo, Sí. 1 de febrero. Ahora sí, Feliz bajo la mortal. cortina. Feliz mortal. Exactamente. Ahora no te Buen día veo para muy todos. bronceadito, más bien pálido te diría. No, es que el sol, con el sol tenemos algunos diferentes. Ah, bueno. Vamos al primero de nuestros temas. La semana pasada, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, encendió una discusión sobre la participación de la mujer en cargos públicos. Lo hizo cuando se opuso a una ley que establezca una cuota de género en el Parlamento. Aquí me van a odiar. Yo estoy en contra de las políticas de género. La ley de cuota que se Esa instauró ley en de el cuota periodo anterior no le gustó. No, yo no estoy de acuerdo. No la votaría otra vez si fuera diputado. Yo si fuera diputado no la votaría. Y creo que la presión que ejercen un puñadito de mujeres sobre todo el sistema que se deja dominar no es bueno. Creo que la mujer que tiene vocación de servicio se gana su lugar por sí misma. Después que se divulgaron estas declaraciones realizadas al programa ¿Quién es quién? De Televisión Nacional, varias dirigentes políticas de distintos partidos reaccionaron defendiendo la ley de cuotas. Incluso en las redes sociales hubo mucha, ¿cómo llamarlo?, polémica, actividad, reacción, y se creó un movimiento llamado Las Puñadito, que se definió como un grupo de mujeres y hombres que no va a parar hasta conseguir una ley que introduzca la misma cantidad de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados y Senadores. Con el correr de las horas, Vidalín reconoció que su expresión no fue feliz, aunque ratificó su oposición a la ley de cuotas. Incluso aseguró que en su departamento, en todo caso, son los hombres los que necesitan cuotas porque hay muchas mujeres trabajando, por ejemplo, en la Intendencia. Bueno, Teresa. Por haber sido aludida. A ver. Bueno, en primer lugar, yo firmé lo de las puñaditos, por supuesto, porque además me pareció una muy inteligente utilización de las redes sociales por parte de quien lo inició. Y somos más de 1000 personas ya que estamos ahí, varones y mujeres. A mí me preocupa algo que hace tiempo que me está preocupando, que es que de estos temas se suele hablar con una liviandad tremenda. El señor Vidalín, cuando nombra presidentas, dice, porque fíjese que fulanita, menganita y perenganita llegaron a presidenta, entonces nombra a Bachelet, a Dilma, etc., a Cristina misma, a presidenta sin ley de cuota. Y bueno, eso demuestra una ignorancia supina. En cualquiera de esos países hay ley de cuotas y muy fuertes, y de hace mucho tiempo. Entonces... Pero ellas llegaron por la ley de cuotas. Bueno, a ver, yo lo que digo es que no quiere pero él dijo, llegaron sin necesidad de la ley de cuotas. No, yo no sé si con o sin necesidad. Yo sé que en esos países hay ley de cuotas de mucho antes de que Bachelet fuera presidenta, que Dilma fuera presidenta, que Cristina fuera presidenta. Son países... Es decir, Uruguay llega tarde a la ley de cuotas. Incluso la que se aprobó para este Parlamento, que se aprobó además en el otro Parlamento, que ni siquiera... Llega muy tarde porque en otros países, en países también en Europa, esto de lo que se llama acciones afirmativas, es una actividad que se viene llevando a cabo con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de otros organismos internacionales, desde hace mucho tiempo en muchos países. Y me voy a adelantar a cosas que seguramente se van a decir en esta mesa. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué no la cuota de afro? ¿Y por qué no la cuota de...? Bueno, porque las mujeres somos más del 50% de la población. Y porque está demostrado que estudiamos mucho, y porque está demostrado que, bueno, no necesito acá rendir examen de la capacidad de las mujeres. Entonces, está claro, y termino con eso, está claro que hay obstáculos en el sistema que hay que remover, porque no somos ni el 10, ni el 5, ni el 3, ni el 2. Somos el 52% en el caso concreto de Uruguay. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Ahora, y que no tiene que ver con la capacidad de las mujeres. El fondo del asunto, por ejemplo, ley de cuota sí o ley de cuota no, lo hemos discutido muchas veces y está muy discutido en Uruguay. Quizás lo que convenga sea examinar con ustedes lo que ocurrió en estos días.
cómo el hecho de que alguien como Vidalín saliera con este planteo precipitó lo que precipitó. Pero por un lado, porque se trata de una figura pública y aprovechó concretamente para desatarlo. Hay una serie de razones por las cuales, primero, evidentemente estaba latente el tema, lo pone arriba de la mesa como disparador y entonces vuelve a reflotar toda esta discusión. Yo creo que el tema es bastante más complejo. Si bien es cierto que se le viene tratando, en realidad no es un tema tan sencillo, porque lo que Teresa estaba señalando recién, ¿cuál es la representación? ¿Qué es lo efectivo y real que hay que tener presente acá? Porque si decimos concretamente que hay una subrepresentación, porque en función del 52% o el 50%, como quieras considerar, de mujeres que integran la población, esa no es la variable relevante. La variable relevante, porque eso implica asumir, por ejemplo, hay un grupo que el 8 de marzo presenta la posición de que existe igual número de hombres y mujeres en el Parlamento, o sea, la paridad. Eso implica asumir igual inclinación, vocación y gusto por la actividad parlamentaria entre hombres y mujeres. Y yo, francamente, creo que no existe evidencia alguna que demuestre que tal cosa es así. Y si eso no es así, tú no podés estar asumiendo una paridad cuando, en definitiva, eventualmente partís de que no exista igual inclinación, vocación, gusto por la actividad. Es un elemento muy importante este último. Aparte de eso, también tenés la libertad del elector, que es el otro componente que abre otra línea de discusión. Y también el concepto del nacimiento de la cuotificación, discriminación positiva, que luego se abandonó por la palabra discriminación, acción afirmativa, pasa luego a ser el componente, que en realidad el concepto de cuotas, que surge a punto de partida de entender que hay grupos en desventaja para acceder, efectivamente no se reduce a la condición de mujer. Hay varios grupos en la sociedad que tienen desventaja para poder acceder. Entonces es un tema que no es sencillo, Más allá de que yo efectivamente sí considero que las mujeres están en desventaja para acceder, y el fundamento entonces para apoyar la cuota y establecer una clara diferenciación entre cuota y paridad, o cuota del 50%, que es lo mismo que paridad, que se apoya en un absurdo. ¿Qué dicen los demás? A mí me parece... ¿Les cansa este tema? A mí me parece muy interesante. ¿Les entusiasma este tema? Sí, a mí me parece que es un lindo tema de debate, y me parece que los aportes de los dos compañeros, de Teresa y de Guillermo, lejos de ser contradictorios, yo creo que son complementarios, y cada cual tiene una parte de verdad. A ver, nadie va a discutir obstáculos que han existido específicamente en la actividad política para que las mujeres que tienen la vocación política puedan realizarse plenamente. Eso no se puede discutir. Pero tampoco se puede discutir lo que dice Guillermo. Y le voy a poner a la audiencia un ejemplo muy sencillo. En las reuniones donde muchas veces hombres y mujeres se separan y los hombres hablan entre sí y las mujeres... ¿Cuál es la probabilidad de que las mujeres hablen de política y los hombres hablen de política? Yo creo que la probabilidad es mucho más alta en el caso de los hombres, de política y de fútbol. Es decir, creo que ahora... Podemos también volver para atrás y decir, eso también es de género, porque hay toda una educación diferencial, a las niñas se les, estimula determinadas cosas, a los varones a otras, pero el problema no arranca solo en el sistema político, arranca antes del sistema político. Ahora, después otra cosa más. El argumento de la mayoría es un argumento importante, pero no es un argumento suficiente. ¿Cuántos pobres hay representados en el Parlamento? Si entramos con un tema de cuotificación exacta por las desigualdades, bueno, la desigualdad de clase social tendría que ser uno de los elementos de la cuotificación, porque sí, tú también... decís que se parece al problema de la mujer en el sentido de que a los pobres les cuesta la pobreza, dedicarse a la política. Creo que no hay nada más discriminado. No les va a resultar algo sencillo y obvio dedicarse a la política. En una sociedad de clases no hay nada más discriminado que un pobre. Eso estoy absolutamente convencido. Y sin desconocer las múltiples discriminaciones que sufren mujeres, por un lado, afrodescendientes, eso en Uruguay. Después podemos empezar con otras etnias y otros grupos de otras sociedades. Pero es un tema complejo y para analizar y para discutir a fondo. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa? ¿Es porque un puñadito de mujeres logra imponer un tema en la agenda? La frase es más que infeliz, y destaco no obstante que Vidalín pidió disculpas como lo piden pocas personas en el ámbito público. Realmente el hombre dijo, me equivoqué muy feo, cosa que sí, es así, se equivocó y se equivocó feo. Antes de que... Muy cortito, perdón. Pero sí, se equivocó muy feo y pidió disculpas. Pero lo grave, y eso ya lo hemos dicho muchas veces, es que lo que le sale espontáneamente es eso. Es decir,
cuando no filtran, y por lo tanto se dice un discurso políticamente correcto, lo que sale es que somos un puñadito, que somos las que estamos presionando. Pero la idea ahí, en esos casos, no es atacar tanto a la persona, sino debatir con él, porque si realmente está en el interior de muchos hombres y de muchas mujeres, sí, claro, también, y de muchas mujeres, claro, por eso porque digo. no es unánime tampoco la posición de las mujeres, ni de las mujeres políticas, ni siquiera es unánime la posición. Absoluto. Digo, la idea es, en lugar de demonizar a esas personas, que a veces yo veo cierta tendencia a la demonización, discutir y debatir y ganar la pulseada con argumentos. Gerardo. En primer lugar, obviamente no es un tema de mujeres, es un tema de todos, y es un tema que hace a la calidad de la democracia. Uno de los problemas que nuestra democracia, tan sólida en algunos aspectos, sin embargo revela problemas serios, es la subrepresentación de las mujeres en puestos de poder. Por supuesto hay otras múltiples subrepresentaciones, pero, por ejemplo, los mapas de participación política de la mujer que se pueden encontrar en el PNUD y que son mediciones anuales en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en cargos gerenciales, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que revelan? Que el Uruguay, que se destaca tanto por ser una construcción democrática sólida, histórica, está por debajo del promedio de la región, de una región que no se caracteriza por ese prestigio democrático, pero está también por debajo del promedio mundial y aún en algunos aspectos está por debajo del promedio de los países árabes, en donde, digamos, la mujer no es un sujeto de derechos plenos. Yo debo señalarlo, yo estoy a favor de la acción afirmativa, no solamente en este caso, sino en otros muchos casos, y como utopía estoy a favor de la paridad. Lo que sí creo es que estos temas pueden contribuir a resolverse mediante actitudes o mediante iniciativas legales. No se resuelven. Por ejemplo, creo que sería muy equivocado tomar en este momento una iniciativa de paridad, punto. ¿Por qué? Porque nos encontraríamos, con una situación en donde hay una cultura que viene de mucho atrás, que genera estos estereotipos. La mujer hablando de otras cosas, eso está cambiando, ¿eh? No, por supuesto. El hombre hablando de otras cosas. Yo, por deformación del oficio, siempre miro estas cosas históricamente. Y la acción afirmativa en un país como el Uruguay, en donde el sentido de libertad siempre estuvo en tensión, por suerte, con el sentido de la igualdad, llevó a que muy tempranamente estuviera el principio de la compensación, estuviera el principio de la acción afirmativa. Y cuando se discute muy tempranamente un proyecto de avanzada, como era la ley de Areco y Arena sobre el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, de cualquiera, un filósofo en la universidad, qué tiempos, la conferencia de un filósofo en la universidad transformaba un proyecto de ley, planteó, si tratamos igual a los desiguales, vamos a aumentar la desigualdad. Carlos Bafarreira. Todavía aún se lo puede leer sobre feminismo. Aún podemos leer, por ejemplo, el programa mínimo de reivindicaciones de la mujer. Pueden reaccionar con esa expresión, porque si tratamos igual a los desiguales, las mujeres son absolutamente iguales en ese sentido, y cuando reclaman derechos, la frase puede dar lugar eventualmente a la sensación de que son desiguales en menos, cuando en realidad ese no es el punto. Lo que ocurre es que derecho que no se ejerce se pierde. Y nosotros podemos tener derechos previstos en la Constitución, como los tenemos, de proyección universal, pero luego el poder, la cultura, hace que un conjunto muy importante de la población no pueda hacer uso de esos derechos. El tema de los pobres es un tema absolutamente clave. Pero, ¿qué ocurre cuando cruzamos pobreza y género? Ocurre que, ¿quiénes son las más pobres en el Uruguay? Las mujeres. ¿Quiénes tienen los peores índices de desocupación? Las mujeres. En la franja en donde hay más desocupación, que es en los jóvenes, si son pobres, duplican, y si son pobres y mujeres, triplican el promedio. Entonces, ¿por qué decías paridad, utopía? Porque para mí el problema de la paridad, yo insisto en lo que dije hace un rato, es decir, por A, B o C,
muchas más mujeres que hombres no elegirían esta actividad. No. Y ese punto es fundamental. Justamente. Tú no colocas a una persona en el desarrollo de una actividad si no tiene Pero primero una perdóname, inclinación por esa bárbaro, actividad. pero la inclinación se define en la cultura. Claro. Acá esto es una batalla por el poder. Por supuesto. En el 900, obviamente, ¿cuántas mujeres? Paulina Luisi, cuando se animó a ser la primera estudiante médico del Uruguay, que fue la primera médica del Uruguay, bueno, la trataban de prostituta. Cuando se animaba a plantear leyes de sexualidad, de educación sexual, la planteaban de degenerada. De todas formas, Gerardo, también lo que hay que introducir es que la ley de cuota no solo es un sí o no, sino que también es por cuánto. Y ahí entra otro debate. Yo veo la ley de cuota parecido a lo que puede ser en un momento el proteccionismo económico que ahora está de moda contra... No, pero digo, en la etapa en la que los países necesitaban industrializarse y ponían protecciones para, digamos, activar su economía. Esto tiene algo de parecido, es decir, quizás desde el punto de vista estricto de lo pensando en el universalismo no es lo mejor, pero para una etapa específica de incentivar determinada participación puede servir como algo transitorio. Es un instrumento que se hace cargo de algo que es real, que rompe los ojos y que tiene que ver con la distribución del poder en la sociedad uruguaya y en todas las sociedades. A pesar de que somos iguales en la Constitución, en la cultura, en la vida social, no somos iguales. Entonces, tenemos que generar instrumentos, muchos de los cuales deberán ser provisorios, para que podamos transformar la cultura, para que podamos transformar las relaciones sociales, de modo que no sean necesarias cuotas para preservar, la efectiva participación de todos en función de sus... Democracia son dos cosas, es soberanía popular y exigencia al poder. Entre otras muchas cosas. Respeto de la minoría. Bárbaro, entre otras muchas cosas. Soberanía popular, el que elige es el pueblo. Yo no le puedo imponer al pueblo que elija tal cosa. Bueno, pero ojo, si tú le decretás una paridad, le estás restringiendo la capacidad de precisamente elección. por eso. Pero si yo, con una construcción utópica, estoy diciendo, miren señores, acá hay un problema, hay una subrepresentación, y yo voy a generar un proyecto sin trampas, que exija el poder. El poder en los partidos, ¿quién lo tiene? Los hombres. Lo tienen tanto los hombres que cuando se dio esta ley de la cuota, hicieron trampas para que, en definitiva, en el Parlamento, lo que el soberano elegía no llegara. Sí. Aclaremos. Este debate se reaviva ahora porque está pendiente que el Parlamento discuta ahora en el mes de marzo si se extiende o no la ley que hasta ahora se ha estado probando. Que, ojo, no es una ley que establezca 50 y 50, ¿no? No, es una ley que establece un tercio y que además la copiaron totalmente. Porque, ¿qué pasa? Pusieron terceras a las mujeres. Pero con lo cual, pero el 8 de todos marzo los se partidos tratará en el Parlamento una nueva ley de paridad de género que tratará de introducir la misma cantidad de mujeres y hombres en los puestos de poder, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pero como no hay las mayorías parlamentarias para lograrlo, se terminará negociando, lamentablemente, en que sea, lo único que hay que tratar de conseguir es que por lo menos no jopeen los lugares, o sea, que sea realmente, no sea la tercera. La reglamentación, claro. Porque muchas leyes en la reglamentación se Porque, desdibujan. ¿qué pasa? Está el problema también de que renunciaban las mujeres y subían los varones. Entonces ahora una de las cosas que se quiere es la suplente de una mujer es una mujer. Porque si no... Eso lo propone. Eso lo propone una trampita al sistema. Los legisladores del Partido Nacional. Legisladores del Partido Nacional proponen eso. En todos los partidos hicieron trampa. En todos, sin excepción. En algunos un poco más, en otros un poco menos. Pero yo quiero decir además que, consistente con esta crítica que yo acabo de hacer al señor Vidalín, que no tenemos ninguna duda que es un señor que tiene poder, cuando Naciones Unidas le encarga a la empresa Cifra el estudio sobre la participación política de las mujeres, o casualidad, y eso ya lo hablamos en esta mesa, quienes más se oponen a cualquier tipo de cuota política en la representación parlamentaria son los varones de mayor edad, de mayor nivel socioeconómico, es decir, los que tienen el poder. Entonces, vamos a no engañarnos. Como decía muy bien Gerardo, este problema es una discusión sobre el poder. No es una discusión sobre si las mujeres son buenas o malas. De todas formas, eso pregunta por el eso debería. o sea,
Sin negar eso, hay que tener cuidado en el sentido de que no despreciar los argumentos que provenientes de ese sector, que algunos pueden ser infundados y otros pueden ser fundados, simplemente, y es como decir, como en el viejo marxismo, todo lo que decían los burgueses se lo despreciaba por ocultar un interés de clase. En este clase sería un interés de género, o sea, sería una especie de falsa ideología. No, yo creo que lo que hay que hacer es debatir con argumentos, sin importar si la persona es hombre, bien educada, mujer sin capacidad, si es un cargo político, mujer expolítica, mujer... O sea, hay que debatir argumentos y no estar pensando si fulano tiene falsos intereses de clase o falsos intereses de género, ¿no? Lo digo por las dudas porque Rafael, a veces esto hay un tufillo que no me gusta en este tema. Yo empecé el argumento cuando empecé la primera, dije que me parecía que el señor Vidalín lo primero que tenía que hacer, como la mayoría de los políticos, es informarse sobre el tema. Eso absolutamente. Porque esta argumentación de que no existen leyes, digo, pero entérate de que en este país es el último que está llegando en el mundo casi a la ley. Entonces vuelve a desnudar el problema de nuestros diputados y senadores mal informados, mal preparados. Y nuestros intendentes. A mí me gustaría también que introduzcan algún medio para poder ver la performance de los legisladores una vez que están en la legislatura, ¿no? Porque ese es otro elemento importante. Claro, en el caso de las mujeres, si no tienen la chance de ingresar, difícilmente pueden ponerse en escena para aprobarse. Y eventualmente, si tienen la chance, tenés legisladoras que pueden ser muy buenas, y sin duda lo son. Y pueden introducir un cambio bienvenido al Parlamento. Está lleno de hombres mediocres en el Parlamento. A mí me preocupa muchísimo la mediocridad del Parlamento. Claro. Pero, y creo que debería de alguna manera introducirse de alguna forma, incluso, yo qué sé, seminarios obligatorios de formación en la puerta de entrada. Una cosa por el estilo, para tener una serie de elementos uniformes de formación básica que para la tarea en cuestión. Y eso es a lo que yo me refiero. Es una tarea y es una función concreta donde no hay por qué asumir que existe igual interés por desempeñarla. Ese punto no se puede omitir. Es la base de cualquier elección libre que uno hace de una profesión a la cual quiere dedicarse. Pero, Guillermo, yo no tengo por qué asumir que las mujeres tienen igual interés por dedicarse a esa actividad. Pero, a ver, no todas las mujeres, pero tú honestamente crees Oscar, que no. Que a las mujeres que les interesa la política les sobra capacidad para abrirse camino en este sistema. Ojalá. La cuota sería casi un insulto, solamente llevaría al sistema político mujeres que posiblemente no estén preparadas o no tengan firme la particular vocación que se requiere. Yo no soy una mujer política ahora, lo fui durante muchos años, hasta que en el año 85 decidí dejar de serlo. Digo, política partidaria, no quiere decir que no haga otro tipo de política. Y les puedo asegurar, y basta hablar con cualquier mujer política, que abrirse camino una mujer en los partidos políticos, como abrirse camino en una empresa, como abrirse camino en la universidad y llegar a un grado 5, vamos a no mentirnos, por favor. Es decir, las mujeres tenemos que rendir doble, triple, cuádruple examen para cualquier cosa que tenga una cuota de poder. Pero cada vez menos. Vamos hablando, evolutivamente cada vez menos. Creo que Gerardo tiene algo para agregar. Sí. Yo conozco a Carmelo Vidalín desde hace mucho tiempo, es un hombre bien inspirado. Pero lo grave de lo que dijo es que creen lo que dijo. Exactamente, fue lo que yo dije, le salió espontáneamente. Es que creen lo que dijo. Y lo que dijo es un gran prejuicio compartido por la enorme mayoría de los dirigentes políticos masculinos. Claro. Entonces, si no cambia esa cultura del prejuicio que indica que las mujeres naturalmente tienen menos inclinación por la política o lo harían peor, obviamente que no va a haber ley de cuota ni utopía de paridad que valga. Por eso es que tenemos que discutir fundamentos y que tenemos que desnaturalizar una cuestión que es eminentemente política, es la lucha por mejorar el ejercicio efectivo de los derechos y de exigir al poder. Hoy el poder está demasiado concentrado en los hombres y lamentablemente, si uno mira el mundo, el Uruguay tiene ventaja en muchos aspectos. En este punto tiene una gran desventaja. 9:34 minutos. ¿Qué ibas a agregar, Teresa? En dos palabras. Iba a agregar en aquello justamente de la ideología, de lo espontáneo, de la cultura. Vidalín, todas las veces lean su discurso, él dijo yo tengo. ¿Cómo yo tengo? Cuando se refería a las mujeres que tenía en su gobierno. Ajá. No dijo hay. Ajá. No dijo participan, no dijo están, dijo yo tengo, todas las veces. Volvemos con otro tema.
En la audiencia el tema se ha estado debatiendo también. Los mensajes de los oyentes abundan. Pensé que podía quizás estar ya más aburrida la gente con respecto a este tema, ¿no? No, por lo visto no. Elijo uno nada más, el de Alberto. ¿No será otro el problema? ¿Que las mujeres no sienten que la política es parte de ellas? ¿Que la ven como algo tan sucio que no quieren estar involucradas? Pregunta, incomodando.